Levanta tu Biblia y declara conmigo, con convicción, con denuedo. Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén, gloria a Dios. El tema de esta tarde lo tenemos ya en la pantalla. Nuestros técnicos han trabajado y ahí lo tienen. Sí, gracia y bendición. Gracia y bendición. Y lo vamos a basar en Juan capítulo 15, verso 5. Sí, en un momento también lo verás ahí en la pantalla. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí, está hablando Jesús, está hablando la palabra. Cada vez que te encuentres a Jesús hablando, no se te olvide que Jesús es la palabra. Jesús es la verdad. Así que lo que Él dice, lo que la palabra dice, esa es la verdad. Sí, el que permanece en la palabra y la palabra permanece en él, esta persona lleva mucho fruto. ¿Qué fruto? Ahí lo tenemos a la izquierda en una de nuestras lonas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza, dice otra versión. Sí, este lleva mucho fruto. Apréndete esto, porque separados de la palabra, sí, pensando nuestras propias ideas, nada podemos hacer. Por muy buenas que sean tus ideas, si no están basadas en la palabra, entonces nada te va a salir bien. Así sea una muy buena idea, una muy buena implementación, de todas maneras las cosas te saldrán mal. Así que debes de saber que para ti es importante aquello que necesitas. Si necesitas algo, entonces ese algo se vuelve importante para ti. En esta época, muchas personas creen que no tienen la necesidad de Dios en sus vidas. Y por lo mismo, Dios no es importante para ellos. El mundo acepta esta forma muy errónea de pensar. Sin embargo, contrario a lo que la mayoría de las personas piensan y dicen, debes de saber que Dios es necesario, importante en cada área de tu vida. Cuando estoy hablando de Dios, estoy hablando del Dios que está en el cielo, pero también estoy hablando de su palabra. Recuerda, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Amén. Así que cuando te digo que Dios es importante, te estoy diciendo que literalmente tu vida, una buena vida, depende de la relación y la fe que tienes con esa palabra. Amén. Si confías en el mundo, mi hermano, el mundo te va a decepcionar. Debes de saberlo, que esperar que todas las soluciones puedan venir del mundo terminará afectándote y afectándome también. Una de las cosas por las que tu servidor no está de acuerdo con muchas formas de gobierno que hay en el mundo es porque te hacen quieren que tú dependas de ellos. Y esta es una estrategia del enemigo para que quites tu confianza de Dios. En serio. Para la mayoría del mundo, un gobierno que les entrega todo en las manos es un buen gobierno. Pero la realidad es que están afectando,
porque quitan la confianza en Dios y la ponen en una persona o en varias personas que están al frente de un gobierno. Debes de saber que solo el reino de Dios te puede suplir toda necesidad, solamente. Amén. Entonces no me estoy metiendo con una persona en particular, estoy hablando de algo general. No importa quién sea ni a qué ideología política pertenezca. Desde el momento en que quiere que dependas de él, desde ese momento ya no es algo correcto, ya no es algo bueno. Ahora, poner tu confianza en una persona o poner tu confianza en una ideología política o en un sistema de gobierno te va a decepcionar, porque va a terminar fallándote. ¿Sí? Todos, mis hermanos, de cualquier idea, no importa, terminará fallándote. Pero Dios nunca va a fallar, la palabra jamás fallará. Cada vez que ella te promete algo y tú pones tu confianza en ella, siempre te va a suplir todo lo que tú necesitas. ¿Sí? Dios siempre quiere que tú estés sano, que estés próspero. La Biblia quiere que estés protegido. La palabra quiere, Dios quiere que tengas una buena vida. Solo quiere cosas buenas para ti, para mí. Así que debes de saber también, Jesús siempre lleva a cabo las órdenes del Padre. El Padre y el Hijo, te recuerdo que el Hijo es la palabra. El Hijo es Jesús, es verdad, pero Jesús es la palabra. Y entonces, ¿por qué la palabra es el Hijo, pastor? Te lo he explicado. La palabra salió del interior de Dios, por eso se le llama Hijo de Dios. ¿De dónde saliste tú? Pues del interior de tu Padre. Por eso es que tú eres hijo de Él, porque saliste de su interior. La palabra sale del interior de Dios. Por eso es que la palabra es el Hijo de Dios. Y la palabra, al salir del interior de Dios, siempre lleva implícita la voluntad de Dios, el deseo de Dios. Mira lo que dice Juan 5:19, por favor. Dice la palabra así: respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo. Cada vez que encuentras la palabra desierto y desierto, sí, que no va junto, no es desierto de un lugar desértico, te está diciendo en serio. En otras palabras, es como si te dijera, te lo juro, de cierto te digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Sí? ¿Tú qué puedes hacer por ti mismo? Nada. Jesús tampoco podía. Pero pastor, Jesús era Dios. Sí, pero cuando estuvo en esta tierra nunca dependió de su divinidad. Todo lo que ves a Jesús hacer en esta tierra lo puede hacer cualquier persona que pone su confianza en Dios. Todo lo que viste hacer de Jesús no es porque Él sea Dios, es porque Él confiaba en Dios. Por eso es que aquí nos dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, para que entiendas que tú tampoco lo vas a lograr, porque es la verdad que Dios nos ha dado a través de su palabra, la única que puede traerte las bendiciones que el Señor ganó para nosotros. Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Sí? Todas las cosas sobrenaturales que viste hacer a Jesús, o que sabes que hizo Jesús, están disponibles para cada uno de nosotros, siempre y cuando pongamos nuestra confianza en la palabra. Mis hermanos, es la palabra la que hace las cosas sobrenaturales. ¿Sí? No podemos hacerlo sin ella. Por favor, no lo traía, pero Marcos 16:20. Fíjate cómo cuando Jesús asciende al cielo sucede esto. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes. ¿En dónde predicaron? En todas partes. ¿Pero qué predicaron?
¿Alguien tiene la idea de qué habrán predicado? Pues la palabra, ¿cierto? Dice, ellos saliendo predicaron la palabra en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales no dice que la seguían. ¿A quién seguían esas señales? A la palabra. Donde se predica la palabra, allí hay señales, allí hay demostraciones de que lo sobrenatural es real. Cada vez que tú hablas la palabra, a esa palabra la siguen señales, ¿sí? Hay demostraciones, hay milagros. Esto es algo que la iglesia abandonó por mucho tiempo. Empezó a creer cosas raras, ¿sí? Empezó a predicar que si te portas mal, entonces Dios no quiere saber nada de ti y el Espíritu Santo te deja y trae maldición. Algo que no está en la Biblia, mis hermanos. No forma parte del nuevo pacto. Sin embargo, la iglesia lo creyó por muchos años, y pensar en que pudiéramos hacer milagros de la manera que nuestro Señor lo hizo quedó como algo que era inalcanzable para nosotros. Pero la realidad es que las señales siguen a la palabra. Cada vez que tú y yo predicamos la palabra, estas señales, si predico palabra de sanidad, la sanidad se manifiesta en los enfermos, pero no me siguen a mí, siguen a la palabra que yo estoy hablando. ¿Alguien está comprendiendo esto? La palabra es la que lo sana. ¿Y por qué lo sana? Pues porque la palabra es Cristo. Él es Dios. La palabra es Jesús. Por eso es que la iglesia debemos predicar la palabra. No predicar a la iglesia, ¿sí? Que conozcan a Jesús y no necesariamente que conozcan a Rema. Rema es importante en esta ciudad porque predicamos la palabra, pero el verdaderamente protagonista de todo es Jesús. Él es la palabra. Ahora, con esto la palabra nos está diciendo, lo que vimos hace rato de Juan 5:19, de que el Hijo no hace nada por sí mismo, sino todo lo que ve hacer al Padre, y que lo que el Padre hace, lo hace también al Hijo. Nos muestra que todo lo que Jesús hizo en esta tierra estuvo de acuerdo con su Padre. Cada vez que Jesús sanó a alguien, lo hizo porque el Padre es así. El Padre quiere sanar, ¿sí? Es su voluntad. La sanidad jamás será el deseo, la enfermedad jamás será el deseo del Padre. Aún Jesús nos enseñó diciendo, ustedes son padres y no son tan buenos como Dios. ¿Quién de ustedes, si su hijo les pide un pan, le van a dar una piedra? O si les pide un pescado, le van a dar una serpiente. Y de esa manera nos mostraba quién era el Padre. En el antiguo pacto tenemos la idea de un padre castigador, un padre molesto. Tu servidor se convirtió en una iglesia, allí acepté a Jesús, donde nos predicaban a un Dios airado, molesto. Las profecías incluso tenían que ver con un Dios molesto que nos quería castigar y nos quería hacer daño. Y casi nos quítense de enfrente o no respondo. Entonces le teníamos miedo. Pero la realidad es que cuando ves el antiguo pacto a los ojos desde la perspectiva de la gracia, te das cuenta que Dios no es así. Dios les da la ley y les dice, si rompen la ley, habrá maldiciones. Pero Dios sabe que nadie va a guardar la ley. Y por eso les dice, bueno, les voy a decir también, hagan sacrificios para que todo lo malo que ustedes hagan, las consecuencias vengan sobre los animales y no sobre ustedes. ¿Qué está haciendo Dios? Dándonos una salida para ser bendecidos por Él. Dios siempre ha buscado que seamos bendecidos. De hecho, no hay nadie en la Biblia, en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay uno solo que haya sido sanado porque guardó la ley, porque se portó bien. Ni uno solo.
Todos fueron sanados por gracia, incluso muchos extranjeros, gente que no pertenecía al pueblo de Dios, fueron sanados solo por creer, nada más por eso, ¿sí? Y es precisamente que creyeron una palabra dada por Dios lo que los sanó, lo que los liberó, ¿sí? Esta palabra es lo que nosotros debemos atesorar en el corazón. Por favor, mira, Hebreos 1:3. Dice la palabra, el cual, refiriéndose a Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está diciendo que Jesús es una copia fiel de cómo es Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Entonces conoce a Jesús. Jesús es exactamente la imagen del Padre. Nos vino a enseñar quién era el Padre. La gente del antiguo pacto realmente conocieron a Dios, pero no conocieron al Padre. Y Dios quiere que no solamente lo conozcas como Dios, sino que además entiendas que Él es tu Padre. No sé cómo habrá sido tu Padre contigo, pero por muy bueno que haya sido contigo, créeme, el Padre todavía te ama más. Todavía pasa por alto tus errores. Él te ama verdaderamente, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, fíjate en esta otra frase, y quien sustenta todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Átomos, moléculas, quarks, ¿sí? El universo entero, estrellas, galaxias, ¿sí? El viento. Todo es sustentado por la palabra. Es interesante que Dios dijo, haya estrellas en el cielo, pero no dijo cuántas. Y qué interesante que los científicos se dan cuenta que siguen naciendo estrellas y que el universo se va haciendo más grande cada vez. ¿Y eso por qué? Porque Dios nada más dijo, pues que haya estrellas. Señor, ¿cuántas? Pues las que sean, hombre. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? ¿Alguien sabe a cuánto está el kilo de estrella? Digo, porque Dios ya se ha gastado bastante dinero en eso. Todo tiene que ver con su palabra. La palabra dio la orden. Y como no dijo tanto número nada más, la palabra sigue provocando que sigan surgiendo estrellas. Tú recuerdas, del sol y de la luna sí dijo, una lumbrera para el día y nada más tenemos un sol. Una lumbrera para la noche y solo tenemos una luna, a diferencia de otros planetas que tienen varios satélites naturales alrededor de ellos. Entonces, Dios sustenta todo. Tu corazón se sustenta por la palabra. Tu cerebro se sustenta por la palabra. Tu salud es sustentada por la palabra de Dios. Dios dio la orden, pero pastor, ¿y entonces por qué hay tanta gente que enferma? Porque no cree la palabra. A diferencia del universo, al único ser que se le dio el don del libre albedrío fue a nosotros. Al sol no le preguntaron si quería o estaba de acuerdo en lo que Dios había dicho. Ellos solamente obedecen. La creación entera solamente obedece lo que Dios determinó. Solo a ti te es considerada tu voluntad. ¿Crees que Dios sustenta tu salud con su palabra? Y tú puedes decir, patrañas, eso no es cierto, Dios ni existe. Y Dios respetará tu decisión. Al universo entero le dio órdenes, pero a ti no. A ti te dio voluntad, tú decides. Tú eres el que dice, sí, yo creo la palabra y creo que ella sustenta mi salud de acuerdo a lo que ella misma dice. Así que dice, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que Jesús, todo lo que hizo en la tierra, todas las sanidades que realizó, las hizo porque el Padre así lo quiere.
En el cielo no hay enfermedades, se los he dicho en muchas ocasiones, ¿sí? De tal manera que Dios, para mandarte una enfermedad, tendría que bajar al infierno, robársela al diablo y luego mandártela. Algo que es imposible, porque en el momento en que Dios toque la enfermedad se desintegra. Él es salud total, vida completa. Y cada vez que tú crees en su palabra, esta desintegra cualquier mal que haya en ti. No importa qué enfermedad sea. Incluso todo problema. Esto es algo que también debes de empezar a hacer. Tiene que empezar a ser parte de ti. Todo problema es resuelto con la palabra de Dios, incluso aunque haya sido una falla tuya. A Dios no le interesa si tú provocaste el problema. Él no está para condenarte, no está para culparte, ¿sí? Entonces, Dios es tanta vida, vida absoluta, que todo lo que tenga que ver con muerte lo deshace. ¿Sí? La enfermedad, hermanos, es el resultado del pecado de Adán y de Eva. Es decir, ellos murieron, y entonces no murieron inmediatamente, pero empezaron a manifestarse enfermedades. La escasez, la pobreza, forma parte también de la caída del hombre, forma parte de la muerte. La angustia, la ansiedad, no es otra cosa más que una pequeña experiencia de muerte. De tal manera que cuando una persona que no aceptó a Jesús muera, hermano, no va a un lugar donde Dios lo estará castigando. Realmente estará en un lugar de oscuridad. Imagínate todo el rencor del mundo en él, más toda la ansiedad, más toda la angustia, más todas las enfermedades sintiéndolas, todas las que existen percibiéndolas allí, llenándose de amargura, de tristeza, de dolor, ¿sí? Queriéndose vengar. Todo este sentimiento es lo que una persona tendrá cuando esté allí, ¿sí? El fuego del cual habla la palabra es un ardor que saldrá del interior de él, que no se apagará, porque es tanta amargura, enojo, tristeza, dolor, angustia, soledad, depresión, junto con el sentimiento de todas las enfermedades. Nunca he platicado así directamente con una persona que haya sufrido un ataque cardíaco, pero imagínate, creo que hay un dolor en el centro del pecho. Imagínate este dolor intenso, pero que nunca acabe. Esa fiebre, pero que nunca acabe. Ese rencor y esa amargura para la eternidad. El resultado de no haber encontrado al príncipe de paz. Realmente no es un fuego físico como el que tú y yo podemos ver en nuestras estufas, sino que literalmente, bueno, hay algunos que tienen estufas más modernas y ya no tienen llamas de fuego, pero habrás visto una fogata alguna vez. No se trata de algo así, es un ardor que sale desde el interior. Dios es salud total, vida plena, ¿sí? Él quiere todo lo necesario, quiere que tú tengas todo lo necesario en esta vida, ¿sí? Él es todo lo que tú necesitas. Tú recuerdas que la palabra de Dios, lo vamos a ver el domingo, pero dice que Hebreos 11:6, por favor, ¿sí? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él es. Bueno, ahí dice en esa versión, tiene que creer que le hay. Pero en griego dice, tiene que creer que Él es. ¿Que Él es qué, pastor? Lo que necesites. ¿Qué necesitas? Salud. Él es salud. Provisión. Él es provisión. ¿Qué necesitas? Paz. Él es paz. ¿Sí? Tienes que acercarte creyendo que Él es aquello que crees necesitar. El diablo te engaña y cree que cuando necesitas provisión te hace pensar que necesitas dinero, pero no es así. Lo que necesitas es a Cristo. Él es provisión.
Él es a quien tienes que buscar. ¿Te acuerdas cómo se presentó ante los hijos de Israel en Egipto? Moisés le dice, bueno, los hijos de Israel me preguntarán que cómo te llamas. ¿Qué les digo? Y él les dice, diles que yo soy. Te mandó con ellos. Y tú te preguntas, ¿por qué Dios se llama yo soy? Otra vez, tú dices, Señor, es que yo necesito provisión. Y Dios dice, yo soy. Es que yo necesito salud. Yo soy. Yo necesito armonía familiar. Y Él dice, yo soy. Por eso se llama así. Para que tú entiendas que todo lo que vas a necesitar es Él. Él es todo lo que ocupa. El enemigo ha hecho creer al mundo que necesita cosas, personas, dinero, éxito, logros. Pero la verdad es que lo que necesitas es a Él. Él es todo lo que tú creas necesitar. Todo. No te desvíes, no es dinero lo que necesitas. No es medicamento lo que ocupas. No estoy diciendo que no lo tomes. Estoy diciendo que Él es todo aquello que tú necesitas. Por eso es que Él se llama así, yo soy. Y tú tienes que también buscarlo creyendo que Él es. ¿Sí? De esta manera dice la palabra, Él es galardonador, recompensador. Te da aquello que necesitas. Porque todo lo que necesitas está en Él. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos diciendo? Entonces, la salud, la sanidad forma parte de lo que Dios quiere para ti y de lo que la palabra hace posible en ti. La palabra hace posible la salud que Dios es y la pone en tu cuerpo. De esta manera tu cuerpo está completamente sano. Mira lo que dice Hechos 10:38. Algunas personas enseñan que el enemigo que Dios incluso te quiere enfermar. Es que Él sabe por qué nos enferma, pastor. Lo hace para ver si le amamos. Dios sabe si le amas. ¿Te acuerdas cuando le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro contesta, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Sí? Y Jesús no dijo, no, Pedro, eso sí yo no lo sé. No, sí. Necesitaba que Pedro lo expresara. Pero Jesús sabía que Pedro le amaba. Y Él sabe que tú le amas. No necesita probarte de esa manera ni quitarte un hijo para poderlo entender así. Y dice la palabra, mira, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo ¿qué cosas? Bienes, cosas buenas. Cuando dice ahí que anduvo haciendo bienes, quiere decir que anduvo haciendo cosas buenas. No vaya a pensar alguien que anduvo haciendo bienes, es decir, comprando casas, carros, no. Ese tipo de bienes no. Estuvo haciendo cosas buenas. ¿Y qué fue lo que hizo? Y sanando a todos los oprimidos por Dios. Así dice. Dios los enfermó. No, a todos los oprimidos por el diablo. ¿Quién es el que enferma a las personas? El diablo. No forma parte de Dios, de su naturaleza. Jamás estará en su corazón hacerte algún daño. Satanás te ha hecho creer incluso a la iglesia que Dios los enferma. Porque si Dios te enferma, ya que te puede sanar. Pero en el fondo hay algo dentro de ti que no acepta esa verdad. Tal vez por fuera lo aceptas. Señor, si tú has traído esta enfermedad, tú sabes por qué. Pero sin embargo te vas al médico después. Porque hay algo que te dice, eso no es así. Dios jamás te mantendría enfermo. Porque si Dios te mandó la enfermedad, si vas al médico para que te sane, estás yendo contra la voluntad de Dios y estás haciendo pecar al médico. Dios ya te quiere enfermo y el médico te sana. Médico malo que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Verdad que no suena nada lógico, nada racional? ¿Sí? Entonces, a través de este versículo, Dios está declarando que la sanidad es algo bueno. La sanidad es algo bueno. Por eso dice, anduvo haciendo bienes.
Lo que hizo Jesús fue algo bueno. Que Jesús sanara a las personas era bueno, ¿sí? Y además dice que pudo sanar a las personas porque el Padre estaba con él. Dios estaba con él, ¿sí? Dios el Padre estaba sanando a las personas, pero lo hacía a través de su Hijo, la palabra. Te estoy queriendo llevar a algo, Dios Padre está contigo, ¿cierto? Y quien sana a las personas es la palabra, ¿estás de acuerdo? Entonces, cuando tú estás cerca de personas enfermas, ¿qué es lo que debes de hacer? Hablar la palabra. Puedes hablar la palabra sobre la enfermedad o simplemente imponer manos y se acabó. Porque tú impondrás manos sobre los enfermos y estos sanarán. Ni siquiera dice la palabra y tendrás que orar por ellos. No, solo impone las manos y estos sanarán. Amén. Esta es la verdad, porque cuando tú crees la palabra, las señales siguen a la palabra. Por favor, acompáñame a Proverbios 4:20. Creo que lo vimos el domingo, pero quiero volverlo a ver. 4:20 en adelante. Hijo mío, otra vez te está hablando a ti. Hijo mío, qué bonito, ¿no? Que él dice, hijo mío, ¿sí? Está atento otra vez a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. ¿Qué no se debe de apartar de tus ojos? Sus palabras. Pastor, ¿y cómo le hago? No está hablando de estos ojos, sino de estos ojos. A través de imaginar. La imaginación forma parte de algo espiritual. Por ejemplo, ahorita me estoy imaginando esta iglesia llena de butacas hasta el final. Llena. ¿Cuántos pueden ver mi imaginación? No puedes, porque es algo espiritual. Pero esta imaginación, creyendo la palabra, Dios añade a la iglesia, a los que han de ser salvos, provoca que lo que aquí estoy imaginando pueda manifestarse en este lugar. ¿Por qué crees que el diablo está interesado en que tu imaginación esté llena de puras tonterías? Que andes imaginando cosas que no. Estás viendo la telenovela y te acuerdas, ahorita que me acuerdo el pastor no me saludó. Y yo le sonreí, nomás me hizo ahí, como si no importara. Pues ni crea, a mí tampoco me cae tan bien. Y empiezas a imaginar cosas. Porque el diablo sabe que si tú empezaras a meditar, a ver, separado del Señor no puedo hacer nada. Quiere decir que si no mantengo la palabra dentro de mí, no podré lograr nada. Si tú meditas eso, terminas viviendo las bendiciones de Dios. Por eso Satanás está encargado de que tu imaginación esté metida en cosas que no valen la pena. ¿Sí? Es que no me gustó cómo me vio, no me gustó cómo me trató. Problema de él. Por eso Jesús ponía final a este tipo de cosas diciendo, perdónalo. Si un hermano te ofendió, perdónalo rápido, porque si no va a ocupar tu mente por mucho tiempo. Y cuando ocupe tu mente por mucho tiempo, entonces ese resentimiento va a provocar una separación. Por eso lo que debes hacer es perdonado. El hermano viene, oye, fíjate que yo sé que salimos mal, yo quiero estar en paz contigo. Y tú dices, yo también, yo te perdoné desde ese día por mi olvidado. Porque necesito mi imaginación para todas las bendiciones que vienen. Por favor, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra, sino que de día y de noche meditarás. Meditar tiene que ver con imaginar. Imagínate, ¿sí? Perdonando, imagínate reanudando la amistad. Hace algunos años yo me enojé con una persona también creyente y créeme, yo estaba muy enojado con esa persona, muy molesto. Cada vez que yo pensaba en esa persona, no le vayan a contar a nadie, que no salga de YouTube, ¿sí? Pero yo llegué a pensar que esa persona se moriría,
que Dios me haría justicia así matando a esa persona, y que entonces de esa manera yo saldría muy bien librado, muy reconocido como el que no tenía la culpa del problema. Y mi mente estuvo metida allí por tantos años, y al final perdí tanto tiempo perdiéndome las bendiciones de Dios por estar mi mente allí, cuando pude haber dicho: olvidado, yo lo perdono en el nombre de Jesús. Y hasta que decidí perdonarlo, entonces pudieron venir las bendiciones. Por eso dice: día y de noche meditarás en la palabra, no en la persona que te hizo el problema. ¿Para qué hago eso? Para que guardes y hagas, para que puedas hacer lo correcto, ¿sí? Guardes y hagas conforme a lo que allí está escrito. Entonces, esta palabra entonces dice, es como decir: solo de esa manera harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Entonces, regresamos por favor a Proverbios 4:20 y 21. Ahí íbamos en el 21, perdón. No se aparten de tus ojos, aquí imaginándola. Hay un mal hábito, esa persona que cometía el mal hábito ya se murió. Ahora quedó la persona justa, santa y limpia. Pastor, es que yo no soy justo, santo y limpio. Que sí, eso eres. La palabra dice que eso eres. Medita en lo que eres. Y una vez que medites en lo que eres, entonces guardarás y harás conforme a lo que la palabra escrita dice de ti. Entonces te portarás como tal, como justo, santo y limpio. ¿Sí? Y luego dice el verso 22 de Proverbios 4: porque las palabras son vida a los que las hallan. Y esas palabras además, ¿qué son? Medicina para todo tu cuerpo. Debes de saber que ha habido ocasiones en que tu servidor se ha sentido muy mal físicamente, algún síntoma. Y a veces hasta mi esposa me ha dicho: deberías de decirle a Génesis o a Ivanue que prediquen. Y mi respuesta, ellos lo han escuchado: solo muerto no predico. Así subo y así voy a predicar. Y a media prédica de pronto se me olvida todo síntoma, y entonces me siento bien. Y cuando termino de predicar estoy completamente sano. Todo síntoma se fue. ¿Por qué? Porque la palabra es medicina. De pronto se me olvidó todo síntoma, ¿sí? Así que la palabra es la que te sana. La palabra es la que te cura. ¿No me lo crees? Por favor, Salmo 107:20. También lo hemos visto en muchas ocasiones. Dice la palabra: envió su ¿qué? ¿Su qué, mis hermanos? Su palabra. ¿Y qué sucedió? Y lo sanó. Por cierto, dijimos que Jesús es ¿qué? La palabra. Eso es lo que está diciendo: envié al ungido, al Cristo, al Mesías. Y el Mesías lo sanó. ¿Y quién es el Mesías? La palabra. En ese momento que estás leyendo la palabra, ¿qué es lo que está sucediendo? Estás metiendo a Jesús dentro de ti, al Mesías dentro de ti. El Cristo que anduvo en Israel hace 2000 años, ahora está caminando en tu corazón. ¿Sí? Está penetrando hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Te está cambiando los pensamientos y está poniendo buenas intenciones en tu corazón, solamente por escucharlo. Eso es el poder de la palabra. Caray, hace que el universo funcione perfectamente. ¿No crees que podrá provocar un cambio en ti? Solo necesita que le creas. Él dice: yo ya te hice sano, por mi llaga has sido curado. Pero es que el doctor dice y los estudios muestran. Eso no importa, eso se ignora. No estoy diciendo que el médico mintió, estoy diciendo que su informe se ignora y se queda uno con el informe de Dios. Amén. Pastor, ¿y por qué nosotros
ya la enfermedad no tiene poder sobre nosotros, porque tú y yo no estamos tratando de guardar los mandamientos. Por eso la enseñanza se llama gracia y bendición, porque cuando tú tratabas de portarte bien a través de tu propio esfuerzo, tú estabas bajo la ley. Y si tú no cumplías los, cuando menos, 10 mandamientos, solo con romper uno, todas las maldiciones podían venir sobre ti. Por eso es muy importante que la iglesia deje de vivir bajo la ley. Y que dejemos hablar de maldiciones. Es que si no obedeces, la maldición de Dios te va a alcanzar. Eso no es cierto. De aquí a la eternidad nunca te volverá a alcanzar la maldición, solo las bendiciones. Nunca más serás maldecido. Y las maldiciones que te heredaron tus padres quedarán canceladas solo por haber creído en Jesús. Amén. Vamos a ver la maldición. ¿Qué te parece? Para que veamos un poquito, porque es muy larga, un poquito en qué consistía la maldición. Acompáñame a Deuteronomio 28, verso 22. Si tú tratabas de cumplir la ley, o incluso todavía si hoy todavía tú tratas de portarte bien, y créeme, a mí me sorprende que hermanos de aquí de la iglesia todavía estén bajo la ley. En serio, hablar con ellos y decirme, yo creo que algo hice mal, pastor, por eso Dios me está castigando. Y digo, hermano, ¿cuántos años tiene con nosotros? No, pastor, ya llevo como 12. Hermana, entonces no está poniendo atención a las enseñanzas. No puede ser. Dios nunca le va a castigar, primera, y menos por un error. Dios lo que está diciendo, pecaste, yo la gracia te ayudo más. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice la palabra. Caíste, pecaste, la palabra dice, entonces con más ganas voy a estar contigo, más te voy a ayudar de hoy en adelante. Hermanos, cosas como que la mujer no se pinte, no use pantalón, que la mujer tenga velo, cosas de ese estilo no forman parte del nuevo pacto. No se confundan, que empezar a juzgar a los demás por eso, lo único que les va a traer es entrar a la ley. Y si rompen un mandamiento de la ley, entonces sí puede venir maldición. No porque Dios quiera, sino porque ustedes decidieron que mejor vivirán conforme a la ley. ¿Cuántos quieren vivir conforme a la ley? ¿Cuántos creen que pueden cumplir todos los mandamientos? La verdad, yo no. Ahora sí que, aunque se oiga feo, ni yo. ¿Sí? No, nadie de nosotros podemos cumplirlo. Dios siempre lo supo. Nadie en toda la Biblia piensa en el hombre más santo, más entregado a Dios, y ni él pudo cumplir la ley. Nadie jamás lo logró. Pastor, pero no se deberían de vestir así. Deja que la gracia se encargue de cada persona. Es que ya tiene muchos años y debería de haber cambiado. Deja que la gracia transforme a cada uno. No te metas. Tú no vas a hacer crecer a nadie. ¿Alguien está entendiendo esto? Tú solamente puedes dejar que la gracia te haga crecer a ti. Si juzgas, si condenas a otro, te voy a decir, lo que sucede es que tú estás bajo la ley. O también conozco gente que ellos viven bajo la gracia, pero quieren que los demás vivan bajo la ley. No, a ese sí le va a caer maldición. Y a ti, no, la gracia de Dios me protege. No puede ser. O estás de un lado completamente, o estás del otro. Y la maldición, la ley, si no la cumples, tiene que venir sobre ti esto que está aquí. Por eso Satanás ha intentado meter a la iglesia de Cristo bajo la ley, y lo logró por muchos años. Pero toda persona que trata de guardar la ley y no lo logra, por favor, Deuteronomio 28, verso 22, pero quiero que lo veamos en la Nueva Versión Internacional. Creo que ahí podremos entenderlo un poquito más. Pastor, ¿por qué el mundo está sufriendo tanto con estas pandemias? Pues porque están bajo la ley.
Fíjate lo que dice el verso 22. El Señor te castigará ¿con qué? Con epidemias. Si estamos viendo Nueva Versión Internacional. ¿Qué? Sí, alto, porque el mundo trata de portarse bien. Ellos no creen en la gracia, no creen en la palabra, la cual produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Ellos no creen en ello, ellos creen en la superación personal. Esfuérzate, tú puedes, vamos campeón. Y te esfuerzas y no logras ser lo que tú desearías ser. Por consecuencia, entonces vienen maldiciones. La primera que veremos hoy. El Señor te castigará con epidemias mortales. ¿Han escuchado de eso? Qué raro, en aquellos tiempos había epidemias mortales. Fiebres malignas. ¿Has oído de fiebres muy altas que maten a la gente? En aquellos tiempos, porque estaban bajo la ley. Y en estos tiempos, igual. ¿Por qué? Porque hay tantas iglesias en esta ciudad? Varios pastores me han dicho, uno me dijo, en mi congregación llevo 6 muertos, pastor. Y no sé por qué. Le platico de la gracia y me dice, no, la verdad, pastor, yo no puedo creer eso. Yo creo que, ¿cómo Dios me va a bendecir solamente por creer? No. Tus acciones son el resultado de lo que crees. Crees mal, actuarás mal. Crees bien, actuarás bien. Y en varios versículos, sí, pastor, sí, pero me cuesta trabajo. Y ahí está la consecuencia. Para los que piensan que no importa la iglesia a la que asistas, créemelo, esos hermanos que ya están con el Señor, seguro llegaron y dijeron, Señor, aquí estamos, ya nos mandaste a traer. Y el Señor va a decir, yo nunca los mandé traer. Yo nunca hubiera mandado una enfermedad para traerlos. Esa no era mi voluntad. Y entonces, ¿por qué estoy aquí? Pues por incrédulos, por creer la ley. Creyeron la ley, no la cumplieron y ahora ahí están las consecuencias. Pero de todos modos los amo. Seguramente creyeron en mi hijo. Pasen, solo quiero que les quede claro. No era el momento. Muchos planes se frustraron. Tienes que ver esto. Esta es la consecuencia de creer en la ley. Para muchos que, bueno, mientras crean en el Señor Jesús, aunque crean la ley, no. Si creen la ley, aunque vengan a la iglesia y aunque crean en Jesús, es como si no creyeran. ¿Sí? Fiebres malignas e inflamaciones. Caray, parece un versículo. Esta debería de ser Nueva Versión Internacional 2020, porque está muy actualizada. ¿Sí? E inflamaciones con calor sofocante. Bueno, ese ya estamos acostumbrados. ¿Sí? Y sequía, y con plagas y peste sobre tus cultivos, te hostigarán hasta que perezcas. ¿Sí? Verso 27. Esta parte que dice, el Señor te afligirá, en hebreo dice, el Señor permitirá que seas afligido. Es decir, si tú decidiste vivir conforme a la ley, al Señor no le queda de otra más que permitir que venga la maldición. Satanás se para frente al Señor y lo señala, no te puedes meter. Él decidió vivir así. No lo puedes defender porque él no creyó en la gracia. Él decidió creer en la ley y tú pusiste y estuviste de acuerdo en que hubiera una maldición si alguien no cumplía. Y el Señor no puede, y dije no puede hacer nada. Nada, porque fue tu decisión. ¿Sí? El Señor permitirá que seas afligido con tumores, úlceras como las de Egipto, y con sarna y comezón, y no podrás sanar. 28. El Señor permitirá que sufras de locura, ceguera y delirio. Verso 29. En pleno día andarás a tientas como ciego en la oscuridad. Fracasarás en todo lo que hagas. Día tras día serás oprimido. Te robarán y no habrá nadie que te socorra.
¿Has oído de alguien que lo asaltaron y la policía llegó ya que se habían ido? Llamó a la policía, va, rápido, aquí están los asaltantes, todavía están ahí. Sí, pues llámenos cuando se vayan. Ah, caray, no habrá quien te socorra. Sí. Verso 30, estarás comprometido para casarte, pero otro tomará tu prometida y la violará. Construirás una casa y no podrás habitarla. ¿Has visto casas abandonadas que las estaban construyendo y las dejaron a medias? Plantarás una viña, pero no podrás gozar de sus frutos. 35, el Señor permitirá que seas herido en las rodillas. ¿Alguien tiene algún problema con sus rodillas? Todo esto es la condenación, la maldición que trae la ley. La ley trae condenación, culpa. ¿Alguna vez algo te ha salido mal y dijiste, ay, pero qué tonto soy? Esa expresión habla de que te sientes culpable, te condenas. Y estas son las consecuencias también. Nunca te puedes llamar así. Dios te llama justo, santo y limpio. Dios no murió en la cruz por ningún tonto. No vuelvas a hablarte de esa manera. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos diciendo? Entonces, en las rodillas y en las piernas, y con llagas malignas e incurables que te cubrirán todo el cuerpo, desde la planta del pie hasta la coronilla. 44, por favor. Ellos serán tus acreedores y tú serás su deudor. ¿Alguien tiene deudas por años que no puede cancelar, que no ha podido dejar? Es una maldición. Sí, pastor, pero es que yo tuve la culpa porque yo sobregiré la tarjeta. No importa, es una maldición. Es una maldición. Sí, pastor, es que no sé qué pasó, compré y de pronto me vi muy endeudado. Resultado de la maldición. ¿Sí? Ellos irán a la cabeza y tú quedarás rezagado. Ellos los verás prosperar, pues, y a ti parece que todo te saldrá mal. 47. Pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. Verso 48, por eso sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema. Déjenme aclarar esto. Por eso, hermanos, no se dejen engañar de nadie. Nuestro partido va a acabar con la pobreza. No, es imposible. Ningún partido puede hacer eso, porque es una maldición. Solo Dios, a través de Jesús, es el único que puede acabar con la pobreza. De ningún partido, por favor. Generalmente piensan que voy con el gobierno actual en contra de ellos. No, no, no. De todo gobierno que te promete, nosotros lo sacaremos de la pobreza. No. Entre más lo intenten, más pobres van a haber. Es que usted no quiere a tal partido. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la palabra. No se puede, sin Cristo es imposible. ¿Sí? Serás esclavo de los enemigos. Perdón, aquí dice, por eso sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema. Y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti, que el Señor permitirá que sean enviados contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo. 57. No compartirá el hijo que acaba de parir ni su placenta, sino que se los comerá en secreto, pues será lo único que le quede. Tal será la angustia que te hará sentir tu enemigo durante el asedio de todas tus ciudades. 60. Todas las plagas de Egipto que tanto horror te causaron vendrán sobre ti y no te darán respiro. Qué interesante, una plaga que no da respiro. ¿Han oído hablar de una plaga así? Entonces, todo esto, mis hermanos, es resultado de personas que no aceptaron la gracia.
Que el Señor Jesús vino y le dijo: si tú crees en mí, yo te salvo. Si tú crees en mí, yo te sano. Si tú crees en mí, yo te hago una mejor persona. Si tú crees en mí, yo te prospero. Gracias, Jesús, no te necesitamos. Lo intentaremos nosotros. Eso es la ley. Me esforzaré por lograrlo. Y al no lograrlo, al fallar en un punto, dice Santiago, ¿sí? Cualquiera que tiene que cumplir la ley y falla en un punto es transgresor de toda la ley. Por lo tanto, vendrá maldición. ¿Sí? Como podemos ver, Dios considera la enfermedad, al dolor, la pobreza, problemas familiares, problemas económicos como maldiciones. No son bendiciones. Hermanos, si yo les dijera: por favor, no vayan a faltar el domingo. No, hombre, va a estar la presencia de Dios, pero muy sensible para cada uno de nosotros. A algunos de ustedes les pondrá un cáncer, a otros una hepatitis C, algunos se enfermarán de COVID. No, hombre, será una bendición grandísima. ¿Cuántos vendrían? Dirían: no, ¿sabe qué, pastor? No estoy listo para tanta bendición. Por favor, ahí nomás me platican después. ¿Sí? Así que todo ese tipo de cosas son maldiciones. La locura, la depresión, las deudas, problemas matrimoniales, todo eso son maldiciones. Pero los creyentes nacidos de nuevo no vivimos bajo la ley. Tú y yo no tratamos de lograr algo, más bien volteamos a ver la palabra y le preguntamos a Jesús: Jesús, ¿qué soy? La ley dice que soy mentiroso, un ladrón, que soy envidioso, un codicioso. Pero Jesús, yo he creído en ti, ahora tú dime, ¿tú quién crees que soy? Y Él me dice: tú eres santo, justo y limpio. No por lo que tú hiciste, sino lo que hice yo por ti. Eso soy, Jesús, sí, eso eres. ¿Qué más soy? Eres sano, eres próspero, ¿sí? Tienes paz, alegría. ¿Debo de tratar de conseguir eso, Jesús? No, solo cree que ya lo eres. Y si lo creo, me convierto en eso, se manifiesta físicamente eso. Primero cree que ya no eres un ladrón, un mentiroso, un codicioso. Cree que eres santo, justo y limpio. Solo por creerlo, levantarme todas las mañanas y decir: Señor Jesús, gracias por lo que soy en Cristo. Gracias por lo que Él hizo por mí. Lo creo en el nombre de Jesús. Ese día el pecado pierde poder sobre ti. No puede contigo. La Biblia dice que la fuerza, el poder del pecado es la ley, el esfuerzo. En el momento en que te esfuerzas, le estás dando fuerza a lo contrario. Lo que quieres evitar, terminas haciéndolo. Por eso lo que tienes que hacer es creer que ya fue hecho. Eres una nueva, los que están en Cristo son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. ¿Sí? No dice todas serán hechas nuevas, ya fueron hechas nuevas, ya eres una nueva persona. Solo hay que creerlo. Y eso me trae salud, eso me trae paz, me trae alegría. Y aunque usted no se dé cuenta, le trae provisión. Pastor, ¿cómo va a ser posible? Mira, discúlpeme la persona que voy a poner de ejemplo, pero güerito, ¿no ha sido el caso? ¿No ha venido provisión solo por haber creído? En serio. En Rema, ¿cuántos carros han pasado por tus manos? 3, 4. Antes ni uno. Y después de creer, sí. Y pongo a mi hermano güerito porque tal vez no tuvo una carrera universitaria para que tú digas: pues por eso no. Pero Dios le ha provisto. Y créeme, vive mejor que mucha gente que sí tiene estudios. ¿Por qué? Porque la palabra hace eso. Le provoca un cambio. No solamente en su interior, también a su alrededor. Su casa cambia. ¿Sí? Entonces, creer, reconocer a Jesús como aquel que ya hizo la obra en nosotros, provoca que las bendiciones nos alcancen.
Segunda de Corintios 1:20, por favor. Fíjate bien. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Que ya no están bajo la ley. Fíjate lo que dice la palabra. Todas las promesas, ¿cuántas? Todas. Sí, todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús, sí. Y en Cristo Jesús son amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Te lo voy a decir de otra manera. Hay una promesa de sanidad. Padre, esa promesa es para mí. Yo seré sano. Caerán 1000 a mi izquierda, 10,000 a mi derecha, y a mí no me tocará. Ningún mal me sobrevendrá. Ninguna plaga tocará mi casa. Y Jesús dice, sí, amén. En serio, yo lo creo. Y entonces sucede. Deuteronomio 28, verso 1. Ahora, lo que vimos fueron maldiciones. Ahora fíjate, bendiciones del mismo capítulo, del verso 1 al 14 son bendiciones, del verso 15 en adelante son maldiciones. Pero veamos las bendiciones. Dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, estos mandamientos los cumplió Jesús. Por lo tanto, esos mandamientos Dios lo ve como que yo los cumplí, por creer en Jesús. No espera que yo los cumpla. Padre, yo creo en Jesús, creo que Él cumplió todo en mi lugar. Y todas mis fallas se le pasaron a Él y murieron mis fallas con Él en la cruz. Y entonces Dios reconoce eso. Por eso se llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitó el pecado y ahora Dios ve a un Porfirio que cumplió todos los mandamientos. Y dice este muchacho, qué bien me cae. Le voy a dar todas mis bendiciones. Fíjate, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Verso 2. Si obedeces al Señor tu Dios, que en Cristo Jesús lo obedecí, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Siempre. A donde quiera que vayas. En serio. Y allí te van a bendecir. Debes de saber que tu servidor a veces anda. En una vez andamos en León, Guanajuato. Era León, sí. Y un niño se me acercó y me dijo, Porfirio. Y yo volteé y me le quedé viendo y le dije, ¿qué pasó? Dice, ¿sí es el pastor Porfirio? Le dije, supongo que sí. Y entonces vino la mamá y, ay, es que nosotros lo escuchamos por YouTube. Y allí me reconocieron. O sea, de esa manera Dios nos ha bendecido. He estado en diferentes ciudades y allá me llegan bendiciones. A veces no he encontrado un autobús para regresar y me llega un boleto de avión. A veces he llegado tarde, una vez 20 minutos tarde a subirme a un autobús, porque de otro lugar donde venía el autobús se tardó de más. Y llegué y 20 minutos tarde, yo venía molesto. Venía arrastrando mi maleta. No dije nada porque me ordenó el Señor que me callara, pero venía muy molesto. Y de repente vi donde se ponen los autobuses que vienen hacia acá, y vi un autobús Lázaro Cárdenas, y caminé un poco más a prisa. Le dije, este es el de las 5. Sí, dice, pero ya viene lleno. Le digo, yo ya traigo boleto, a verlo, y se lo doy. Y dice, ¿y por qué llega tan tarde? Le dije, mire, regáñeme lo que quiera, me va a dejar subir. Y dice, súbase, yo me llevo la maleta. Me esperaron 20 minutos. Te van a perseguir a donde quiera que vayas. Verso 3, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. ¿Sí? A Ivanuel le ha pasado. En el campo de fútbol Dios lo ha bendecido, ¿cierto o no? Hay bendito en el campo, bendito sea Dios. Y los demás porque no lo han creído. No, ya en serio. En cualquier lugar de donde estés, el Señor te va a bendecir. Verso 4, fíjate, bendito serán el fruto de tu vientre. Ahí están mis hijos, ¿sí o no? El chamaco decide irse a estudiar a Morelia. Allá le llega una casa, llega un carro, llegan muebles que yo no le compré, que uno se lo dice, pastor, yo siento en mi corazón, cómprele esto a su muchacho.
Bendito el fruto de tu vientre, tus cosechas. Javier, ¿no has comido papayas de aquí? Caramba, qué delicia. Las guayabas que deja el güerito de vez en cuando, de veras están bien sabrosas. Las iguanas, no se diga, ¿verdad, güero? Entonces, fíjate, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Solo por creerlo eres bendecido. Amén, hermanos. Solo por creer, no por tratar de guardar la ley. Así que quiero que vea, ya vimos la maldición de la ley. Gálatas 3:13, por favor, y también el 14. Y también ya vimos la bendición. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, nos apartó de ella. Cristo nos compró para alejarnos de la maldición. Yo no escribí Gálatas 3:13. Y la enfermedad es una maldición, y la Biblia dice: Cristo te redimió de la maldición de la ley. La pobreza es una maldición, la escasez es una maldición, pero el Señor nos apartó de allí. Cristo te redimió de la maldición de la ley. Él se hizo maldición por nosotros, para que lo entendamos mejor. ¿Y para qué hizo esto? Verso 14, por favor. Para que en Cristo Jesús, no en Moisés, no en la ley, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, que incluye la bendición que acabamos de leer, alcanzase a los que no son judíos, a fin de que por creer recibiésemos la promesa del Espíritu. Eso es lo que Dios ha buscado siempre. Te quiere sano y tienes todo el derecho. Pastor, pero hasta a usted le han venido síntomas. Sí, por eso dice Santiago 4:7 así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Te he platicado acerca de los pólipos en mi colon. Te he platicado del derrame cerebral. Aún tirado, yo recuerdo cómo estaba tirado en el piso, mi cuerpo no respondía. Y aún ahí yo decía: no tienes derecho a hacer esto. Yo no vivo bajo la ley, yo vivo bajo la gracia. Cristo me redimió de la maldición de la ley. Y aún así, recuerdo que mi amigo Gerardo me ayudó a levantarme, me llevó a su auto. No podía, él tenía miedo de dejarme parado en el auto y abrir la puerta. Para colmo estaba cerrada, no traía las llaves. Y me dijo: ¿cómo le hago? Necesito ir por la. Y le dije: ve, yo puedo quedarme aquí parado. Hice un esfuerzo que no tienes la idea. Me acuerdo que abrí mis piernas y me recargué en su coche. Todo daba vueltas, pero mientras todo daba vueltas, yo seguía bromeando. Sí, seguía haciéndole bromas a él. Siempre lo estoy bromeando. Y yo decía: no va a pasar a más, no voy a morir. Jesús llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores, por sus llagas se ha sido curado. ¿Qué estoy haciendo? Estoy resistiendo. El diablo dice: tienes que morir. Yo digo: no, él llevó mis enfermedades, no moriré, no lo voy a hacer. Ustedes recuerdan, algunos de ustedes vinieron a verme y lloraron, me veían y lloraban. Sí, y yo les decía: no me he muerto, no, todavía no lloren, espérense tantito, por favor. Sí, y la respuesta es: yo no me voy a quedar aquí, yo me voy a levantar en el nombre de Jesús. ¿Qué estoy haciendo? Resistiendo. A pesar de los síntomas, a pesar de los estudios, a pesar de lo que dijo el médico, a pesar de lo que sea, sigo creyendo que la palabra de Dios es la verdad. Eso es resistir. Eso es resistir. En el momento en que empiezas a llorar, ya no estás resistiendo. En el momento en que empiezas: es que dijeron, y es que además ya lo vio, pastor, se ve terrible, haga algo. En ese momento ya perdiste, ya no resististe, te rendiste. Y lo peor que puedes hacer en medio de una situación así es rendirte. Si vas a morir, y es algo que si vas a morir, muere peleando. Y peleando nunca vas a morir. Nunca.
no se echa uno para atrás, ¿sí? Debes de salir adelante, debes de seguir en la palabra, no importa lo que las circunstancias digan. El médico vino, dio su informe, nos dio su diagnóstico, y de todas maneras allí permanecimos. No me va a pasar nada, ¿sí? Mis amigos, ustedes llegaban, lloraban, yo les decía, no se preocupen, me voy a levantar. Llegó mi hijo que llegó de Morelia, me vio y empezó a llorar. Dije, viejo, tú me conoces, aquí no me voy a quedar, me voy a levantar. Deja de llorar, tranquilo, voy para adelante. Eso es resistir. Resistes con la palabra. No, yo no vivo bajo la ley, a mí no me puede tocar una maldición, ¿sí? Yo vivo bajo la bendición de Jesús. Soy bendito en la ciudad y soy bendito en el campo. Con eso Jesús estaba diciendo, eres bendito donde estés. Amén, hermanos. Así que sí, puede ser que el enemigo traiga síntomas. Sí, puede suceder que incluso todo parezca oscuro, terrible. Pero a pesar de eso, uno sigue adelante basado en la palabra, creyendo en la verdad, y lo que no es verdad termina siendo vencido, derrotado por la verdad. Las tinieblas nunca resisten a la luz. La luz siempre prevalece sobre las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Así que allí donde estás, tienes que decidir. Bajo la ley ya no estás. Las maldiciones no te pueden tocar. Tu familia, tus hijos, les va a ir muy bien. Bendito el fruto de tu vientre. Para mis hermanos que tienen hijos, ahora míralos. Nunca se aparten de tus ojos las palabras. Míralos, míralas. A ellos les va a ir de maravilla. Ellos van a ser muy bien remunerados en el nombre de Jesús. Muy bendecidos, bendito sea Dios. Tienes que voltear a ver también por ellos. Eso es lo que hace un padre, voltear a ver a los hijos y verlos prósperos, sanos, fuertes, teniendo éxito. Gracia de Dios. Mírate a ti mismo, yendo a lugares donde jamás pensaste estar, y la gente te hace bien. La gente viene y te da gracias, a veces de cosas que yo ni recuerdo. Tu servidor estuvo en Madrid en una ocasión y vino una persona y me dijo, pastor, gracias a la palabra que usted predicó, yo sané. Hace unos días, una persona del distrito, de la Ciudad de México, con artritis, me dijo, pastor, creí la palabra y la artritis me dejó. Puedo mover todo mi cuerpo perfectamente. Y me dan las gracias. Y yo le digo, no me dé las gracias a mí, dele las gracias a la palabra. Y dicen, sí, pastor, también, pero también a usted no. Le bendigo, eso sí se lo acepto. Sé bendito. Ten una mentalidad de bendito. A donde quiera que vayas, la gente no sabrá ni por qué, pero te quiere hacer bien. Ustedes lo han vivido. Gente que ni conocen ni conozco, algunos sí conocidos, les hizo bien, les han traído provisión, les han amado. ¿Por qué? Porque Dios es así, porque Dios les ama. Él es el Dios verdadero, Él es el Señor, Él es nuestro Dios, pero por encima de todo, Él es nuestro Padre. Dile gracias, papá. Gracias, mi Dios verdadero. Gracias, Jesús. Dale un aplauso al Rey. Dile, Señor, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos ha hablado hoy? En el nombre de Jesús. Es la determinación de vivir bajo la palabra, de dejar de vivir bajo los lineamientos del mundo. Ellos nunca deberán de establecer cómo viviremos. Dios ha decidido y tú y yo le creemos. Amén. Levanta tus manos. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí creyendo en la palabra. Que nos sigan sus señales. Los que así lo haremos decimos amén.